Y los voy a invitar a que vayan al libro de Daniel. Libro de Daniel, capítulo número 10. Cuando todos lo tengan, decir amén. Y los que tengan Biblia, compartan con los que no tienen. El libro de Daniel ya está en los últimos libros del Antiguo Testamento. Búsquenlo despacio. Tenemos toda la mañana, toda la tarde, hasta las 12 de la noche. ¿Entiende el libro de Daniel? Capítulo número 10. Y el versículo que leemos es del versículo 8 en adelante. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie, temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé ahí con los reyes de Persia. Dice el verso 12. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Gloria a Dios. Oremos al Señor. Padre y buen Dios que estás en los cielos, damos gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, que tú nos concedes de permitirnos poder estar en tu maravillosa presencia, Padre de la gloria. Te pido, Señor, en esta hora que tú tomes el control de nuestras mentes, de nuestros corazones. Padre de la gloria, reprendemos, Señor, toda influencia diabólica, todo lo que quiera impedir, Señor, el fluir de tu palabra, Señor, sobre este lugar. Y que esta palabra, Señor, venga a ser de gran aliciente para la vida de mis hermanos, Padre de la gloria. En esta hora, Padre de la gloria, glorifícate en medio nuestro, Señor. Reprendemos toda tu maña diabólica, Señor. Todo, Señor, lo que quiera impedir, Señor, que podamos meditar en tu palabra, Señor. En esta hora declaramos la victoria, Señor, en el nombre de Jesús. Y te pido, maravilloso Dios, que tú tomes el control de mi vida, Señor, y que tú me permitas poder, Señor, predicar tu palabra, Padre de la gloria. Te lo he pedido, Señor, en el nombre de Jesús, a quienes da la gloria. Amén. Gloria a Dios. Tenga la bondad de sentarse y vamos a meditar en estos preciosos versículos que hemos leído. Y quisiera hablar sobre un tema el cual yo estoy consciente que al enemigo no le agrada. Quiero hablar un tema el cual a Satanás no le gusta.
Pero lo reprendemos en el nombre de Jesús. Porque son tantos los ataques que nosotros recibimos de él, que es bueno que un día nosotros desenmascaremos sus artimañas. Ya que la palabra de Dios dice que Satanás es el padre de mentira. Que Satanás es el que gobierna en este mundo. Y que él es el que se encarga en destruir las familias, en destruir las vidas. Y es el que quiere destruir su vida espiritual. Pero nosotros tenemos que tener algo bien en claro, que tenemos un Dios mucho más poderoso que el diablo, y que ya nuestro Señor Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario, y que nos dio la victoria. Pero tenemos que estar conscientes de que Satanás, y que el Señor lo reprenda, es muy astuto y va a querer influir en nuestras vidas para que nosotros desfallezcamos y nosotros perdamos lo más maravilloso que Dios nos ha dado. Son muchas las cosas, pero es necesario que nosotros estemos conscientes que es más poderoso el que está con nosotros. En esta mañana, a la luz de la palabra del Señor, vemos nosotros de que Daniel, había en él una situación en la que él no estaba tranquilo, por razones de que él sabía que el rumbo del pueblo de Dios iba por un camino, no iba por un camino correcto, mas él tuvo en su corazón el ponerse en ayuno, el ponerse en oración y clamarle al Dios de la gloria que le trajera de la revelación para él poder apercibir al pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios no llegase al fracaso. Y yo creo que es algo que cada uno de nosotros deberíamos de hacer. Que le pidiéramos a Dios a través de sueños, a través de oraciones, a través de ayunos, pedirle al Señor que Él sea el que nos guíe, que Él sea el que nos dirija, para que no suframos las consecuencias. Amén. Y vemos acá que dice la palabra del Señor que cuando Daniel se dispuso a clamarle al Señor y se puso en ayuno y se puso en oración, quiere decir que Daniel se metió en una batalla. Tengamos por claro, hermanos, que mientras estemos en esta vida espiritual es una vida de batallas. Daniel sabía que quería un propósito, pero él tenía una gran batalla. ¿Y saben contra quién era esa batalla durante 21 días? Era con su propia naturaleza. Porque desde que él se dispuso a ayunar para clamarle al Señor, él empezó en una batalla con la carne. ¿Saben por qué? Porque la carne lo que quiere es, hermanos, satisfacer sus deseos. Y desde que usted empieza a ayunar, lo primero que siente es hambre. Y yo me imagino a Daniel que sentía hambre, que sentía, él se abstuvo de muchas cosas porque él tenía una petición para con Dios. Amén. Dice el verso 8, quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no pude, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Quiere decir que en el ayuno, cuando él se humilló ante el Señor y se dispuso a clamarle al Dios de la gloria,
después de 21 días de estarle clamando al Señor, recibió una visión. Y fue el Dios de la gloria el que vino a donde él y se le reveló en una visión. Imagínense que nosotros tenemos la clave para poder ver la gloria del Señor, y es a través de la búsqueda en la vida espiritual, de la búsqueda en el ayuno, la búsqueda en la oración, la búsqueda en la vigilia, la búsqueda en, hermanos, en la lectura de la palabra del Señor. Pero lamentablemente la iglesia es lo que menos practica, y por eso es que hoy nosotros vemos tantas situaciones a nuestro alrededor que se salen de nuestras manos. ¿Por qué razones? Porque muchas veces ignoramos la influencia diabólica. ¿Saben qué dice el verso 12 de esta lectura? Dice: entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Gloria a Dios. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Le está diciendo: Daniel, desde el primer día que tú clamaste al Señor, tu palabra y tu clamor fue escuchado. Porque cuando nosotros nos ponemos en la presencia del Señor, el Señor escucha nuestra oración. Amén. Pero quiero que leamos más adelante, y dice el verso 13, dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé ahí con los reyes de Persia. Aquí podemos ver que desde el primer día que Daniel se humilló ante el Dios de la gloria, su clamor le fue escuchado. Pero la respuesta no la tuvo en el instante, sino que vemos acá que le dice el ángel de Jehová, le dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Quiere decir que hay una pelea espiritual. Hay una guerra espiritual que siempre se pelea. Cuando usted se pone de rodillas ante la presencia del Señor, es una guerra espiritual la que usted está peleando. Y por eso es que la carne se opone. Por eso es que la carne no quiere que usted clame, que usted se ponga de rodillas, que usted le alabe al Señor, que usted le clame al Señor. Es una pelea. Mas sin embargo, vemos aquí que cuando el Señor le envió la respuesta a Daniel, había una oposición diabólica, la que se oponía a que pudiera llegarle la respuesta a Daniel, y tuvo que haber una pelea, tuvo que haber una guerra espiritual. Amén. Yo me imagino, dice acá, que entonces vino el ángel Miguel a pelear la batalla para que la respuesta. Cada vez que usted ora hay una batalla espiritual. Los ángeles del Dios de la gloria contra los ángeles demoníacos, porque hay ángeles de Dios y hay esos seres que se llaman demonios, los cuales le sirven al diablo y los cuales quieren oponerse a que usted vea la gloria del Señor. Imagínense, fue una batalla. Yo me imagino cuando vino el ángel Miguel y empezó a pelear contra los demonios, empezó a destruirlos, empezó a batallar con ellos, empezó a hacerlos pedazos. Pero lo que él buscaba era de que la respuesta le llegara a su hijo. ¿Pues saben por qué?
Porque en Daniel hubo primeramente humillación. Amén. Y es necesario que nosotros nos humillemos ante el Señor y reconozcamos que de la situación en la que nos podemos encontrar, solo el Dios de la gloria nos puede sacar. Amén. Que solo el Dios de la gloria nos puede libertar. Y entonces ahí el Señor envía la respuesta. Pero vemos que antes, que cuando aquí dice claramente que le fue escuchado, Dios escuchó en el primer instante. Dice: entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Desde el primer día que usted se humilla ante Dios y se dispone usted a entender y a humillarse ante el Dios de la gloria, el Señor escucha su oración. Pero hay una batalla espiritual, la cual el enemigo ha venido para estorbar en que nosotros no podamos ver la gloria del Señor. Y por eso es que vemos tantos conflictos, tantas situaciones, tantas cosas que se dan, hermanos que quieren venir a la iglesia, pero se les opone una situación y por eso no asisten a la congregación, porque el diablo lo que quiere es robarles la bendición. Y muchos de los que vienen a este culto se van y allá afuera el diablo les roba la bendición. ¿Saben por qué? Porque realmente ellos no tienen la plena seguridad que lo que han recibido es del Dios de la gloria. Porque el enemigo lo único que quiere es robarnos la paz, robarnos la tranquilidad, robarnos la bendición. ¿Saben por qué? Porque él está en maldición. Porque él sabe que ya no tiene parte ni suerte en este reino y que él ha perdido la batalla y lo que quiere es destruirnos. Tengan mucho cuidado en las diferentes situaciones con las que usted se encuentra, porque usted lo puede ver normal, pero desde que ocurre algo que nos quiere impedir que nosotros podamos ver la gloria del Señor, es influencia demoníaca, es influencia satánica. Pero más sin embargo, es necesario que nosotros tengamos una fe verdadera. Porque la fe puede vencer todos los obstáculos. Porque la fe puede vencer todas las situaciones. Porque a través de la fe veremos grandes cosas. ¿Sí? Gloria a Dios. En el libro de San Lucas capítulo 8, cuando Jesús se dispuso a entrar en la barca y cruzar al otro lado del lago, dice que se vino una gran tempestad, un gran viento fuerte que soplaba a los lados, y ese viento fuerte parecía que iba a voltear la nave, y los tripulantes eran los discípulos y era Jesús el que iba en esa barca. Y entonces los discípulos vino un gran temor en ellos. Y yo les digo, hermanos, de que es normal en que tal vez en usted haya temor cuando le viene una situación, en que usted haya miedo cuando le viene una situación. ¿Sabe por qué? Porque no sabe que el que anda con usted es el Dios de la gloria. Los discípulos empezaron y tenían miedo y ellos estaban atemorizados. Entonces fueron y despertaron a Jesús y le dijeron: Jesús, está una tormenta, nos vamos a ahogar. Y no, Jesús se levantó, alzó sus manos a las aguas y las aguas se calmaron. Amén. Y dice la Biblia que hubo una gran bonanza, hubo una gran tranquilidad. El viento dejó de soplar, la tormenta paró, el huracán se paró totalmente. Entonces les dio una reprensión a los discípulos.
les dijo, ¿por qué son faltos de fe? Amén. Porque ellos sabían que el Cristo de la gloria estaba con ellos. ¿Saben quién andaba con ellos? Aquel que un día había una gran multitud de gente, y en esa gran multitud de gente había muchos que tenían hambre y no tenían para comer. Y Jesús les dijo, tráiganme lo que hay, y le trajeron unos panes y unos peces. Y Cristo Jesús los multiplicó y le dio de comer a la gran multitud que estaba en ese lugar. Y dice que sobraron 12 cestas de comida. Porque cuando el Dios de la gloria da en abundancia. Amén. Pero saben, hermanos, muchos de ustedes andan como que si no tuvieran a Cristo Jesús en su corazón. Y por eso es la razón que el enemigo los hace pedazos y el enemigo los destruye por la falta de fe que hay en el hombre. Pero si nosotros creyéramos realmente en el Dios de la gloria, no habrá influencia diabólica que va a poder luchar contra nosotros, porque el ángel de Jehová vendrá y él pelea la batalla por nosotros. Él pelea la batalla, él no nos deja solos, él no nos abandona. Pero es una gran pelea la que hay, en que los demonios lo único que quieren es influenciar para que usted no vea la gloria del Señor. Y hoy les digo, aquí hay muchos jóvenes, y yo les digo, tengan mucho cuidado, porque el enemigo pone todo bien bonito, el enemigo pone todo bien hermoso, para que usted pierda lo más sagrado que tiene, porque él ha venido para robar, para quitarnos la bendición. Tenga mucho cuidado al escuchar las proposiciones de este mundo, porque el enemigo nomás te va a hacer caer en desgracia, te va a destruir y te va a dejar ahí botado y no te va a levantar, sino que lo único que él quiere es verlo. Es como aquella gente que tiene problemas de drogadicción. Lo único que hace el enemigo es que los amigos le ofrezcan, que los amigos le den y se lo regalan. Y hubo un hermano que me dijo, y le digo yo, ¿cómo es que usted lo consigue? Le digo yo, si es que usted no tiene trabajo, usted no tiene ni dónde dormir, ¿cómo es que usted consigue el dinero para comprarlo? ¿Y sabe qué? Me dijo, ¿sabe qué, hermano? Me dijo, hay gente que lo regala, me dijo, por verme a mí arrastrado y por verme a mí en esa condición, me dice, y se ríen de mí, se burlan de mí. Y eso es lo único que el diablo quiere. Después que lo hace fracasar, se ríe, se burla y le dicen, ahí están aquellos que van a la iglesia, levantan su mano, le dan gloria a Dios. Ahí están fracasados, ahí están acabados, ahí están destruidos, y él se ríe y se ríe y se burla y se burla. Pero saben, hermanos, que nosotros no hemos venido a los pies de Cristo para que el enemigo se burle de nosotros, sino para que nosotros le pongamos el pie al enemigo y lo destruyamos. A través del ayuno y a través de la oración. Amén. Pero es necesario que nos paremos firmes. Ay, qué lástima, hermanos, muchos que vienen y se duermen en el culto. Por ahí el enemigo les gana la batalla. Reprenda al diablo, porque él lo único que quiere es que usted no escuche estos mensajes. Y anoche yo sentía algo. Cuando estaba estudiando la palabra del Señor, yo sentía algo. Y que sentía como que venían unos pensamientos. Decir, no, es que mira que los hermanos apenas van y vas a salir con esto. Se van a ir. Se van a acabar de ir. A puras penas llegan y tú los vas a asustar hablándoles del diablo. Pero saben, hermanos, que la presencia del Señor me hizo sentir ayer que era necesario hablar de esto. Porque si yo no les hablo de esto que está aconteciendo, la influencia
Y es mejor que estemos preparados, porque la batalla es grande. La batalla, hermanos, contra el diablo es demasiado. Pero hay un solo problema en la iglesia. Y no estoy hablando de las demás iglesias. Estoy hablando de esta iglesia. ¿Quiénes son ustedes? ¿Ustedes son esta iglesia? Yo no estoy hablando con estas paredes. Estas paredes son huecas. Estas paredes han escuchado más mensajes que usted y yo. Pero saben, hermanos, que estas paredes ahí se van a quedar. Saben, hay algo en ustedes que han dejado la oración, que han dejado la ayuda, que han dejado el congregarse. Vienen de vez en cuando, buscan a Dios de vez en cuando. En la casa ya no oran. ¿Cómo van a orar si hay televisión de 40, 60 pulgadas? Con canales, sin fin de canales, inglés, español, deportes y de todo. Y claro que el enemigo eso es lo que usa para despistarlos. Porque lo que él quiere es mantenernos entretenidos, para que nosotros nos alejemos de nuestro primer amor. Para que nosotros dejemos de servirle a aquel Dios el cual nos dio la vida. Aquel que nos rescató de la esclavitud. Es una pelea. Aquí podemos ver nosotros claramente en el verso 12 donde dice: entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Y dice el verso 13: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Aquí vemos que fue una gran batalla la que hubo para que Daniel pudiera recibir la respuesta. Quiere decir que usted tiene que batallar para obtener la respuesta aquí en la tierra. Tiene que orar creyéndole a Dios y clamándole a Dios, sabiendo que existe Dios. Amén. Y que Dios puede escuchar nuestras oraciones. Amén. Y el Señor va a escuchar. Pero saben, mientras hay gente que le ora al Señor y dice: ay Señor, mira, tengo esta enfermedad, tengo este problema, tengo esta dificultad, y ya le oró a Dios, se para y prende la televisión y se queda tranquilo, mientras que Dios, para darnos la respuesta, empieza una gran batalla. El enemigo empieza a luchar, a pelear para que la respuesta a usted no le llegue, para que la sanidad a usted no le llegue, para que la bendición a usted no le llegue. Pero después de tanto tiempo, la oración llega. ¿Saben cómo llega? Porque nosotros tenemos que ser constantes. Hace 8 días, ¿de qué era lo que estábamos hablando hace 8 días? Dígame uno, aquí casi todos, como 2 no están. De ahí todos estábamos. ¿De qué hablamos hace 8 días? ¿Ven? Si tiene problemas de que se le olviden las cosas, traiga una nota y anote. Y por lo menos busque y diga: sí, lo anoté, hermano. Habló de la perseverancia, hermano. Ahora se acordaron. ¿Y por qué no son perseverantes entonces? No somos perseverantes. No mantenemos una perseverancia en decir: ¿de qué hablo? De lunes, ¿de qué hablo, hermano? Tengo que ser perseverante. El martes, tengo que ser perseverante. El miércoles, tengo que ser perseverante. Y viene en situación, es que el hermano habló hace 8 días. Y hoy, ¿de qué hablo, hermano? De la perseverancia. Y por eso estoy aquí. Pero si ya se nos olvidó. ¿De qué hace 8 días? Les voy a preguntar de qué hablé hoy. ¿De qué fue lo que hablé hoy? ¿De cuál fue el título hoy? ¿Se aprendió por lo menos el título? Algunos no, porque allá andaban atrás. Pero usted que estaba aquí,
¿Cuál fue el título? La gran batalla contra Satanás. La gran batalla. Acuérdese, una gran batalla. Porque es necesario que nosotros seamos constantes. Dice la palabra del Señor que Daniel le clamó a Dios y pasó 21 días en oración. Pasó 21 días en ayuno, en clamor, creyéndole al Señor que la respuesta iba a llegar. Y él decía, hoy pasó el primer día, pasó el segundo día, pero él, Daniel, no se imaginaba que ya su respuesta ya estaba. La respuesta suya ya está. Usted tiene una petición, ya su respuesta ya está. Pero ¿saben qué está pasando ahorita? Que hay una gran batalla para que su respuesta llegue. Mientras usted no tiene que dejar. Eso es como, yo no manejo carros estándar, pero me decía uno que me quería enseñar, si en la cuesta usted no le sabe meter bien el cambio y el clutch que le tiene que meter, se va a ir para abajo, me dijo, se va a estrellar de reversa. Yo no manejo esos carros, pero puede ser cierto. Entonces, ¿qué pasa? Usted ora un día, le clama un día, pero ¿cuál es el problema? No somos perseverantes. Entonces la necesidad de ser perseverantes. Perseverar en la oración, perseverar en el clamor, creyéndole a Dios, con fe, orando con fe, no dudando en que el Señor lo va a hacer, sino Daniel dice que se fue a un río y ahí estaba él orándole al Señor en la presencia del Señor y él estaba esperando la respuesta del Señor y de repente se aparece el Dios de la gloria y cae un gran temor en él, cae un gran miedo en él. Y ahí es donde el Señor le habla. Y le dice algo. Oigan qué palabras más lindas le dice a Daniel. Y dice el verso 9. Pero oí el sonido de sus palabras. Y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí, una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado. ¿Cómo le dijo? Daniel, varón muy amado. Quiere decir que el Señor amaba a Daniel. ¿Saben por qué Cristo Jesús dio su vida en la cruz del Calvario? Porque nos ama. Amén. Pero muchos de ustedes tienen pensamientos que nadie lo ama. Yo no es que mi marido no me quiere, es que mi esposa no me quiere, es que mis hijos no me quieren, es que mi vecino no me quiere, es que la amiga no me quiere, es que están pensando en todas esas cosas. ¿Saben qué dice la Biblia? Que cuando nosotros le entregamos la vida a Cristo, Él nos amó. Él nos ama. Todavía voy a ir más allá. Desde antes que nosotros naciéramos, Él ya nos amaba. Gloria a Dios. Lo que pasa es que a muchos de nosotros se les olvida eso. Y aquí es donde entra otro punto de vista. Mucha gente quiere casarse para encontrar la felicidad y el amor. Y lo que hacen es que encuentran otra cosa. El odio. Encuentran, ¿saben por qué razones? Porque uno no tiene que buscar en otra persona lo que no lo va a encontrar. Una persona se tiene que casar pensando y decir, yo quiero darle de todo lo que yo tengo guardado. El amor, el cariño, la misericordia, la bondad. Yo voy a casarme no para que me hagan feliz, sino para yo ser feliz. Y cuando la esposa también se dispone a no buscar la felicidad en otros, sino a hacer feliz a alguien más, es cuando todo funciona perfecto. Y no es un tema matrimonial, pero se los digo de pasadita. Porque aquí vemos nosotros
que en el verso 11 le dice, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Primeramente le dice, tú eres muy amado. Y a la causa que yo he venido y hemos peleado esa gran batalla para llegar a ti, es porque Dios te ama. Y Dios te da la respuesta. Y Dios quiere glorificarse en su vida. Pero es necesario saber de que Cristo de la gloria nos va a responder. Pero también es necesario saber de que hay una lucha y una pelea que tenemos que pelear. Y esta pelea no para. No crea que porque usted hoy tuvo una victoria con el diablo, usted ya fue victorioso y que ya lo venció y que el diablo no se va a volver a aparecer. ¿Saben qué dice el versículo 20? Se los quiero demostrar con la Biblia, de que la batalla con el diablo sigue. Dice el verso 20. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Gloria a Dios. ¿Qué fue lo que le dijo? Ya le había llevado la respuesta. Pero ¿qué le dice? Tengo que volver, porque tengo que seguir peleando. No, que usted después que tuvo la respuesta, eso, no, ya tuvo la respuesta, ya tuvo la batalla ganada, ahora ya puedo ver televisión, ya no voy a orar, ya no voy a ayunar, ya no voy a seguirme congregando, sino que saben, hermanos, el diablo va a regresar. El diablo va a volver hasta que se llegue el momento final, el cual el Señor ya tiene el día y la fecha y está muy cerca. Pero saben que nosotros tenemos que permanecer parados en la roca que es Cristo Jesús. Amén. Si usted se para en la arena, se lo va a llevar el río. Pero si usted se para en la roca que es Cristo Jesús, vendrán vientos, vendrán aires, vendrán tormentas, vendrán, hermanos, grandes huracanes, aires huracanados. Y va a venir el diablo y va a decir, y usted, cállate, perro, le va a decir. Sí. No va a pasar nada. La influencia diabólica está. Dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales. No va a llegar un día que usted va a estar en su casa y el diablo va a ir y va a tocar la puerta y va a hacer un montón de bulla, pero usted no tiene por qué tener ningún miedo. Porque el diablo se va a manifestar. Y se puede manifestar de diferentes formas, en diferentes situaciones. Puede poner enfermedad, puede ponerlo en que usted entre en una discusión con alguien, puede, hermanos, algún día hasta moverle todo. Y, hermanos, si usted no tiene la presencia del Señor, claro que se va a atemorizar y va a salir corriendo. Pero si nosotros, el Dios de la gloria está con nosotros, no tenemos por qué tener ningún miedo. ¿Saben por qué? Porque si Cristo Jesús va en nuestra barca, Él es el que tiene el timón. Dios, y Él es el que nos va a llevar a la otra orilla. Por eso les digo a los discípulos, faltos de fe. Porque si ustedes tuvieran fe, les quiso decir, ustedes hubieran parado estos vientos en el nombre de Jesús. ¿No les dijo Él, pues, en el nombre de Jesús echarán fuera demonios? En el nombre de Jesús sanarán enfermos. En el nombre de Jesús harán grandes decretos y se harán. Porque Cristo de la gloria tiene poder en la tierra y en los cielos y donde quiera que Él esté. Cristo tiene poder. Bien. Dice, autoridad me es dada en los cielos y en la tierra, en los mares y en todo el universo.
El Señor tiene autoridad. Entonces no tenemos por qué tener ningún temor. Aquí en el capítulo 8 de San Lucas, menciona también un acontecimiento maravilloso. Cuando ellos, después que Cristo Jesús hizo este gran milagro que paró la tempestad, se dirigieron a llegar a la otra orilla del mar. Y dice, hermanos, que cuando llegaron a ese lugar, llegaron a la tierra de los Gadarenos. Llegaron a la tierra de los Gadarenos. Y dice la palabra del Señor que en esa tierra de los Gadarenos había un hombre que atemorizaba al pueblo. Dice que este hombre no vivía en casa, sino que vivía en tumbas. Y por la noche salía a amedrentar a la gente. Salía a asustar a la gente y tenía todo el pueblo amedrentado. Como el diablo tiene a muchos amedrentados y asustados. Y dice que venían soldados. Y dice que cuando venían los soldados se ponía mansito y dejaba que los soldados le pusieran los grillos, que los soldados le pusieran las cadenas. Y ya luego que estaba encadenado, dice que venía él y agarraba las cadenas y las rompía. Y agarraba los grillos y los hacía pedazos. Así es el poder del diablo. Tiene poder. No podemos ignorar el poder del diablo. Pero no se le olvide el poder de nuestro Cristo Jesús. Amén, Dios. Que es más poderoso que él. Entonces, dice que este endemoniado agarraba las cadenas, las rompía. Y agarraba los grillos y los rompía. Los hacía pedazos y empezaba a reírse de ellos. Y les decía, no sirven. Y les daba gritos. Y aquellos se atemorizaban al ver esto. Pero de repente, Cristo Jesús dice, vamos al otro lado. Y llega a la tierra de los Gadarenos. Y cuando Jesús pisa la tierra donde estaba este hombre, dice que este hombre empezó a dar gritos. Empezó a dar gritos. Dice que le decía, ¿qué has venido? Has venido a atormentarme antes del tiempo. Dice que le decía que se fuera, que se fuera, que se fuera. ¿Sabe por qué? Porque cuando la presencia del Dios de la gloria llega a un lugar, el diablo tiene que salir corriendo. Amén, Dios. Porque la presencia de Dios es maravillosa. Amén. Y entonces cuando llegó Cristo Jesús, dice que de una vez el endemoniado fue y se postró de rodillas ante Cristo Jesús. Oigan, aquel que ni un ejército lo detenía, aquel que tenía atemorizado a un pueblo, aquel que rompía las cadenas, aquel que hacía pedazos los grillos, cuando llega al Cristo de la gloria, se postra ante sus pies. Y le dice Jesús que le diera su nombre. Y le dijo, Legión me llamo. Porque no soy uno, somos muchos. Quiere decir que ese hombre había sido poseído por una gran multitud de demonios. Y por eso es que tenía un gran poder. Pero ante Cristo Jesús no hay poder que valga. Amén. No hay poder humano, no hay poder diabólico que pueda hacerle ningún detención a Cristo Jesús. Entonces, Cristo Jesús reprendió a los demonios y todavía le dice a los demonios, mira, ten piedad de nosotros. Todavía le está pidiendo favor. Después que amedrentaba, ahora estaba humillado ante la presencia del Cristo de la gloria. Ese Cristo Jesús tenemos nosotros.
Por eso es que tenemos que levantar las manos y darle la gloria y la honra siempre al Cristo de la gloria. Porque Él es el que nos va a dar la batalla ganada. Él es el que nos va a dar la victoria ante cualquier situación. Así que usted no piense que la situación que se puede encontrar usted, el enemigo le ha ganado la batalla. Usted solo humíllese ante el Señor y siga clamándole al Señor, y siga clamándole al Señor, y siga clamándole al Señor. Y pasarán 10 días, pasarán 15 días, pasarán 20 días, y cuando lleguen 21 días, el ángel del Señor le ha dicho: a consecuencia de tus oraciones he venido. Y usted verá la gloria del Señor. Amén. Y veremos la respuesta de parte de Dios. Y este hombre le pide al Señor y le dice, no este hombre, los demonios le dicen a Jesús: no nos eches fuera, no nos mandes a las cárceles eternas ahora, mejor mándanos a ese acto de cerdos. ¿Y qué Jesús les dijo? Vaya. Porque ante Jesús todo se doblega, todo es humilla. Entonces dice que los demonios salieron del hombre y se fueron al acto de los cerdos. Y los cerdos dicen que agarraron en una ladera y se fueron al río y se ahogaron, y ahí terminó. Y el hombre terminó en la presencia del Señor. Como un día yo era esclavo de los demonios, pero Cristo Jesús me libertó. Y aquel que lo libertó a usted también fue el Cristo de la gloria. Sí, ustedes no, pero yo no, es que yo era santo, ¿no? A mí no había demonios. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso. Y yo lo reconozco. Yo he vivido por experiencias propias de que los demonios en mi conversión quisieron regresar a su posición, al control de mi mente, al control de las cosas que yo hacía. Pero más sin embargo el Cristo de la gloria me libertó. Y es el que me ha guardado, es el que me sigue guardando, y es el que me llevará a cuando la trompeta suene. Nos iremos de este lugar, porque esa es la promesa. Algunos estaremos muertos, otros estaremos vivos. Pero no importa, vivos o muertos, veremos la gloria de Dios. Porque Él nos va a resucitar de entre los muertos. Pero tenemos que mantenernos parados en la roca que es Cristo. Y no hay poder humano, no hay poder diabólico que va a podernos hacer frente, porque el Cristo de la gloria está con nosotros. ¿Cuál fue el título de este tema? La gran batalla contra Satanás. Gloria a Dios. Es una gran batalla. Pero yo lo que les sugiero, hermanos, es que oremos. Es que le clamemos a Dios. Que pidamos al Señor ese respaldo. Y saben, hermanos, ¿saben cómo usted va a poder hacer que Dios le escuche la oración? No es venir y dar unos grandes gritos y Señor, escúchame. Y pararnos allá en las plazas y hacer gran bulla. No seamos buistos. Cuando llegue a su cuarto, póngase de rodillas, humíllese ante el Señor, levante sus manos al cielo y dígale: solo tuya es la gloria, solo tuya es la honra, solo tuya es la alabanza. Y la respuesta del Señor no tardará en venir. Pero es necesario que nos humillemos ante el Señor. Oremos al Señor, póngase de pie.